Saludos mis hermanos de Iglesia Vida, bendiciones para todos ahí en sus hogares. Reflexionando un poquito sobre esta campaña del miedo en la cual estamos viviendo. Digo campaña del miedo porque los medios de comunicación nos han infundido tantos temores y tantos miedos, ¿verdad? Que mucha gente lo que les ha traído es confusión, incertidumbre. Y muchas veces no sabemos ni siquiera si nos están diciendo la verdad o no. Muchas preguntas hay al respecto sobre la economía, sobre la salud, sobre los empleos, sobre el futuro. Imagínense que inclusive la incógnita de eso de que hoy hay cierre de tales y tales cosas, hay restricciones, otros días no, de un día para otro cambian todos los reglamentos, ¿verdad? Y todo esto trae mucha confusión. Y escuchamos muchos rumores, muchos comentarios, y muchos de ellos se contradicen entre sí. Gente que se cree experta o es experta en ciertos temas, otros por allá brincan diferente y hablan diferente, ¿verdad? Sobre el mismo tema. Entonces todo esto definitivamente trae mucha incertidumbre. Y ciertamente estos miedos, ¿verdad? No nos dejan muchas veces pensar claro. Nos confunden demasiado. Bueno, yo analizando toda esta problemática sobre este tema, me vengo a la palabra y encuentro algunos consejos que nos dejó Pedro en una de sus cartas, y son muy puntuales. Bajo una iglesia que estaba viviendo también cierta incertidumbre y estaba pasando por algunos problemas, él les recomienda lo siguiente. Son consejos que yo creo que nos pueden ayudar muchísimo en este tiempo. Y uno de los consejos que él da es, primeramente, sean humildes y reconozcan la autoridad de Dios. Ese es uno de los consejos que yo creo que en cada uno de nosotros los cristianos debemos aplicarlo. Ser humilde es reconocer, entender que yo no tengo el conocimiento como lo tiene Dios, no tengo la sabiduría como Él la tiene, y que siempre, si buscamos su rostro, Él va a hacer su completa voluntad y va a obrar para bien de nosotros. Él nos va a ayudar en todo momento, siempre y cuando yo deposite esa confianza en Él. Entonces debo reconocer que yo no soy más sabia que Él. Y ahí, con esa humildad, en el momento adecuado, Él va a contestar. Después otro que encuentro ahí mismo en la palabra de Dios, dice: eche toda ansiedad sobre Él. ¿Qué me quiere decir eso? Que todo eso que me está acongojando, que me está quitando la paz, que me trae tanta confusión, eso debo depositarlo sobre Jesús, ahí, sobre Él. Todas esas preocupaciones, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice su palabra. La tercera es velen. Velen es estar atentos, listos para lo que venga. Cualquier cosa en el futuro inmediato, en el futuro más lejano. Estén velando, estén buscando, estén atentos, estén sobrios, dice una versión, porque el diablo anda buscando a quien destruir. Obviamente, en medio de toda esta confusión va a haber mucha gente que va a salir afectada. ¿Y a quiénes busca el diablo? Obviamente a los hijos de Dios. Entonces, si nos confunde, ustedes saben que puede ser que equivoquemos el camino de santidad, y Él es eso lo que Él quiere. Después dice: resistan los ataques del diablo, confíen en Dios. ¿Y cómo yo resisto? ¿Cómo confío en Dios y cómo resisto? Bueno, si yo me alimento con buena comida, con buena palabra de Dios, yo voy a tener las armas necesarias para librar esa batalla.
yo si tengo el suficiente conocimiento de la palabra de Dios, entonces voy a poder enfrentar eso. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, debemos estar bien enterados con el conocimiento en la palabra para poder resistir al diablo. Así él no podrá engañarnos. ¿Por qué? Porque nos vamos a defender con la palabra de Dios, esa palabra que nos dejó él como defensa, como conocimiento también, y que nos instruye hacia toda verdad. Después que haya pasado este sufrimiento, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Después de que haya pasado este sufrimiento, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Esa es confianza. La confianza de nosotros, sus hijos, hacia Él es, después de lo que sea, lo que pase, yo sé que tú me guardas, yo sé que tú me cuidas, yo sé que tienes algo mejor para cada uno de nosotros. ¿Y dónde fue que yo leí todo esto que les acabo de decir? Bueno, se los dejo para que ustedes lo lean completo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 11. Una preciosa palabra para todos los miembros de una iglesia, para fortalecimiento espiritual, para ayuda, para confianza en Dios, y unos métodos que son los mejores, donde nos aconseja: busquen el rostro de Dios, humíllense delante de Él, velen, oren, y Él les va a contestar en el momento adecuado, y así ustedes van a resistir cualquier acechanza del enemigo. Fíjese que cuando nos habla la palabra de Dios y nos enseña, nos dice que así podemos resistirlo, conociendo su palabra, yo puedo resistir, pero si yo no la conozco, yo puedo escuchar otras voces que no son la voz de Dios, que no es la palabra de Dios. Entonces, he ahí lo importante del conocimiento, para no perecer, para no ser engañados. Dice los versículos, le voy a leer del 10 al 11, que me gustaron mucho, como dicen, para hacer una buena conclusión de este tema. Dice: pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Que Dios reine con poder para siempre. Amén. Es un recordatorio precioso que nos da Pedro ahí, que recordemos que somos parte de su maravilloso reino. No nos alejemos de esa visión, no le pongamos oído al miedo, sino que entendamos que nuestra confianza debe estar puesta en Él. Usemos las armas, llenémonos de su conocimiento y siempre estemos velando y orando para que Él en su tiempo nos conteste y nos revele con su misericordia cuál es su voluntad. Bendiciones para todos una vez más y buenas noches, mis hermanos.